Cuando nos encontramos con una persona que tiene el Sol en Géminis y la Luna en Acuario, estamos ante el arquetipo del divulgador de vanguardia, una personalidad que vive para conectar mentes y expandir la conciencia colectiva. El Sol en Géminis representa nuestra esencia, nuestra voluntad consciente y el área de la vida donde buscamos la variedad y el aprendizaje. Esta energía de aire nos impulsa a curiosear, a comunicar y a movernos con agilidad mental, afectando nuestra necesidad de intercambio, de flexibilidad y de encontrar un sentido de juego en nuestra existencia. Por otro lado, la luna en Acuario representa nuestro mundo inconsciente y el área emocional que nos da seguridad. Aquí, la sensación interna no es de una necesidad de pertenencia tradicional o afecto pegajoso, sino de una necesidad vital de libertad y objetividad. Este signo lunar afecta la forma en que procesamos lo que sentimos, obligándonos inconscientemente a racionalizar la emoción y a buscar refugio en los ideales, en la amistad y en la independencia para no sentirnos vulnerables ante el desborde afectivo. La combinación de ambos en una misma persona crea una personalidad sumamente inteligente, eléctrica y original, que habita en un estado de experimentación constante. Es alguien que tiene la esencia de un mensajero, pero el inconsciente de un revolucionario. Su personalidad es la de un puente hacia el futuro, alguien que necesita que su flujo de ideas sirva para romper moldes. En las relaciones personales, esta dualidad se manifiesta como una búsqueda de libertad absoluta y complicidad mental. Para esta persona, el amor es una amistad de alto nivel. En una pareja, no buscan solamente romance. Lo que su naturaleza realmente exige es respeto por su espacio personal y alguien con quien poder debatir sobre teorías, inventos o el destino de la humanidad con la misma fluidez. Si surge un conflicto, la mecánica interna se vuelve muy interesante. Su esencia geminiana tendrá el impulso inmediato de hablarlo, de buscar opciones y de usar el humor o la palabra para alivianar la tensión. Pero esa ligereza se mezclará inevitablemente con su necesidad inconsciente de tomar distancia y mirar el problema como si fuera un observador externo. Un ejemplo muy claro sería el de alguien que, ante una crisis de pareja, propone 1000 soluciones teóricas y trata de mantener la charla activa. Sin embargo, durante todo ese proceso, su luna en Acuario necesitará estar desapegándose de la carga emocional, querrá entender la lógica de la pelea y no se sentirá emocionalmente a salvo hasta que no logre ver el conflicto desde una perspectiva objetiva y despersonalizada. No es que sea una persona fría, es que su inconsciente le dicta que el único lugar donde está emocionalmente a salvo es en la libertad de pensamiento y en la ausencia de dramas. Para esta persona, la demanda emocional asfixiante o el llanto sin explicación es mucho más amenazante que una diferencia de criterios. Su sentimiento de seguridad aparece cuando logra que su mundo interno de ideas sea tan libre y auténtico como el mensaje que proyecta afuera. El desafío aquí es no volverse una persona errática o demasiado desconectada de lo que siente el otro, entendiendo que a veces la comunicación del sol requiere calidez humana, aunque la luna inconsciente tema que, si se involucra demasiado, va a perder su autonomía. En el ámbito profesional, esta combinación tiene un potencial enorme, porque une la rapidez del que aprende con la genialidad del que innova. Su escenario ideal son los medios digitales, la tecnología, la ciencia, la aviación o el activismo social. Para entenderlo, imaginemos el caso de un periodista tecnológico o un divulgador científico. Su esencia geminiana lo impulsa a estar al día con todas las noticias y a traducir lo complejo en algo fácil de entender. Su sol quiere inspirar agilidad y conexión. Sin embargo, lo que hace que este profesional sea realmente efectivo es su inconsciente acuariano. Mientras su esencia apunta a la comunicación, su inconsciente lo obliga a que ese mensaje sea disruptivo. No quiere solo informar, quiere cuestionar el sistema. Un ejemplo práctico:
Imaginemos que este profesional diseña una estrategia de redes sociales, mientras que su Sol en Géminis es el que genera los contenidos diarios y mantiene la interacción. Su Luna en Acuario es la que detecta las nuevas tendencias, propone cambios en el algoritmo y traduce la ambición del negocio en una comunidad libre y colaborativa. No solo busca informar, busca revolucionar. Esa capacidad de unir la palabra fluida con la visión de futuro es lo que los vuelve profesionales tan únicos e influyentes. Sus fortalezas radican en una honestidad intelectual y una capacidad de adaptación mental fuera de lo común. No es solo que piensan rápido, sino que piensan distinto. Un ejemplo claro de esto es su capacidad para resolver problemas complejos con soluciones que a nadie más se le ocurrirían. Mientras otras personas se quedan pegadas en lo tradicional, esta combinación usa su luz solar geminiana para buscar alternativas, recordando a todos la importancia de la flexibilidad. Pero, al mismo tiempo, su luna inconsciente en Acuario aporta la perspectiva necesaria para que ese cambio sea un paso hacia la libertad colectiva, encontrando siempre el sentido lógico de la innovación. Sin embargo, sus desafíos principales tienen que ver con la dispersión y la dificultad para profundizar en los vínculos más íntimos. El problema es que el aire de Géminis se dispersa con la distancia de Acuario. Un ejemplo muy común de este desafío es cuando, impulsados por su deseo geminiano de saber de todo un poco, se olvidan de estar presentes emocionalmente porque su inconsciente acuariano los tiene volando en algún ideal futuro. Sienten que se frenan a sí mismos porque su necesidad de independencia los vuelve huidizos, haciendo que les cueste horrores comprometerse con procesos largos que requieran mucha paciencia o ensuciarse con la complejidad del sentimiento puro. El riesgo es que terminen viviendo en una nube de teorías, perdiendo la oportunidad de conectar de verdad por no querer bajar a la tierra. La conclusión general es que Géminis con luna en Acuario es en esencia un arquitecto de la comunicación libre. Es alguien que tiene la visión puesta en el mañana, pero la palabra siempre lista para conectar el hoy. Su verdadero propósito y la clave del éxito para esta combinación radican en integrar sus dos mundos, entender que la pausa que impone la objetividad no es una falta de interés, sino el control de calidad que hace que su mensaje sea verdaderamente original. Cuando logran que su mente trabaje para su propósito de conectar, sus ideas no solo fluyen, sino que liberan y despiertan a todos los que los rodean. Es, en definitiva, el puente que une la curiosidad con la genialidad.